Buenos días, yo soy el doctor Córdoba, Roblector, neuropediatra del Hospital Infantil de Córdoba. La ataxia es un motivo de queja bastante frecuente, las ataxias agudas en la guardia de cualquier hospital. Y vamos a definir como ataxia como un problema en la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio. Las dos causas clásicas son el atento y las vías cerebelosas. Yo creo que esa es, cuando uno habla verdaderamente de ataxia, es un atento en la vía cerebelosa, y que puede haber también un déficit en la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda es la que nos permite percibir a nosotros, cuando cerramos los ojos, la ubicación, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, que es a través de los cordones posteriores, es la ataxia sensitiva o antes llamada tabética de los sifilíticos. Este último mecanismo interviene excepcionalmente de manera aislada en el niño, en particular en caso de ataxias agudas. En ciertas afecciones, varios mecanismos están asociados para provocar una ataxia. Y la ataxia debe diferenciarse de los problemas del equilibrio de origen laberíntico. Cuando tengo un chico que tiene problemas en la coordinación, claro, debo ver, ¿es algo cerebeloso? O sea, que estoy frente a un síndrome cerebeloso o algo laberíntico. El laberíntico es el chico que lógicamente tiene vértigo y no se puede mover, no quiere moverse porque apenas se mueve, se le mueve todo, y eso se acompaña fundamentalmente de nistagmos, de vómito, palidez, y se deben diferenciar de los movimientos también involuntarios como son la corea. Evidentemente la corea, donde el más importante de todo es la corea de Sydenham, que es la de la fiebre reumática, la corea que siempre decíamos que parecía la mano del ordeñador y la lengua del camaleón, pero son contracciones. Es muy difícil eso de hablar de un movimiento atáxico, es otro tipo de movimiento la corea. Los tics, por supuesto, que lo ven frecuentemente, los chicos que están los tics motores, que son repentinos, movimiento estereotipado, en forma permanente, que están se acompañan sin ninguna finalidad y no tienen ningún cambio en la conciencia del chico, y fundamentalmente se origina en la gran mayoría a nivel cefálico y fundamentalmente a nivel ocular. Y la tetosis, que generalmente la vemos muy poco también en los niños con respecto a eso. Entonces, cuando decimos que hay un cuadro de tipo atáxico y que es un cuadro cerebeloso fundamentalmente, entonces decimos si es agudo, o sea que tiene un comienzo es decir, en forma rápida y en forma, o sea, bien brutal. Y así sucede en las intoxicaciones agudas, que fundamentalmente la ataxia está generalmente asociada a problemas de la conciencia. Eso es fundamental. No hay intoxicación que tenga una conciencia conservada o trastorno del comportamiento. Si hay también un estado confusional, somnolencia, irritabilidad. Yo no puedo pensar fundamentalmente que en un chico, que en todas las casas donde hay ansiolíticos, sedantes, así fundamentalmente, que se haya tomado, vamos a decir, como parece la cuestión del clonazepam, el famoso ribotril, se toma un ribotril, está atáxico y está bien lúcido. No existe eso. Normalmente vamos a estar con un estado de confusional bien marcado, una somnolencia, y que persiste por varias horas. El nistagmo es habitual con ciertas drogas como la fenitoína, pero fundamentalmente ¿en qué se va a dar? Es un niño que tiene como antecedente un epiléptico que está bajo tratamiento con la fenitoína, el Epamin. Damos nombres comerciales, no nos gusta, pero es porque son uno de los pocos, es como decir diazepam Valium, ¿no es cierto?, para que ustedes lo identifiquen. En un niño en coma, la noción de un periodo de ataxia previo es un serio argumento a favor de una intoxicación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En el cuadro clínico, la anamnesis, ver si en la casa, pero también una de las cosas importantes, toda negación por parte de los padres, de la familia, que no van a tener ningún acceso, no es motivo para que ustedes excluyan el diagnóstico. Por allí el niño lo encontró en el suelo o porque visitaron algún familiar, y como son las criaturas en los primeros, desde el año a los 3-4 años de vida, ¿no es cierto?, pueden ingerir cualquier pastilla que encontraron por allí.
La negación, como decía, de los padres interrogados sobre la posibilidad de acceso de sus hijos a ciertas drogas no constituye nada un argumento contra esta etiología. El trazado electroencefalográfico puede mostrar onda rápida en la intoxicación con el fenobarbital, la famosa luminaleta, o las benzodiazepinas, donde está, es decir, el diazepam, el clonazepam, todos estos cepanes así, viste, el Persolan y todo lo que sea. Pero lo más importante, o sea, ataxia en forma aguda, una alteración de la conciencia con estado confusional, irritabilidad, somnolencia, eso es altamente sugestivo, le diría casi con seguridad en la gran mayoría de que esto es un cuadro de una intoxicación farmacológica. La ataxia cerebelosa aislada benigna de origen viral es otra de las cosas que van a ver ustedes, que en el curso de enfermedades eruptivas, esencialmente la varicela, tienen siempre una evolución benigna, claro, pero a veces no tenemos solo la varicela, tenemos un cuadro previo que sobrevienen, dicen, niños de toda edad, pero más a menudo entre los 2 y los 6 años. La mayoría han presentado una infección respiratoria en 1 a 2 semanas previa. Y el síndrome neurológico tiene en general un debut brutal. Recuerden eso, brutal. Brutal significa que el chico empieza con unos movimientos demasiado incoordinados, atáxicos para un lado, para el otro, no puede caminar. Eso es una de las características importantes que después hablaremos 2 segundos sobre la diferencia con un tumor, con un síndrome de hipertensión endocraniana. No existe en el tumor un debut brutal como hacen en estas ataxias. Un chico que estaba bien y se despierta y no puede caminar y no puede ni sostenerse sentado y no puede agarrar las cosas, algo así tan catastrófico, esta incoordinación, esta ataxia, generalmente, y está bien lúcido, es casi con seguridad una ataxia cerebelosa que se cree que tiene una etiología o una fisiopatogenia de un cuadro de tipo inmunológico con tipo de desmielinización. La ataxia del tronco, el temblor intencional son muy marcadas de tal que la posición de pie y la marcha son imposibles. La voz esa escandida de una voz lenta, así como queriendo articularla despacio, y la palabra se hace muy difícil. Existe una importante hipotonía con reflejos osteotendinosos pendulares. Eso es fundamental. El conjunto de la semiología es típicamente cerebelosa. En nistagmo vestibular no se ve más que raramente. Ve la diferencia con la laberintitis, el síndrome vestibular, en que el chico no está ataxio con un síndrome cerebeloso. El chico no se quiere mover porque se le dan vueltas las cosas, se le mueven los ojos, ¿no es cierto? Está pálido y tiene vómito. Nada que ver con lo que es un cuadro de tipo cerebeloso. En estos casos nunca hay fiebre, el líquido cefalorraquídeo la mayoría de las veces normal, bien que una discreta reacción inflamatoria sea posible. La enfermedad cura espontáneamente en algunas semanas, a veces después de varios meses, pero generalmente en 3-4 semanas por lo general ha desaparecido. En casos excepcionales puede persistir más tiempo y tener una evolución fluctuante. Es bien que este síndrome es muy probablemente en relación con una infección viral. El virus raramente es encontrado. Lógicamente cuando tengo una eruptiva es fácil, pero en la gran mayoría no tengo la varicela dando vuelta ni la rubiola, eso, por las vacunaciones que hoy en día tenemos. La responsabilidad de ciertos enterovirus, que el polio, el Coxsackie, el ECO, han sido establecidas en algunos. Se ignora si el agente viral actúa directamente o por un intermediario de un mecanismo autoinmunitario. Se cree que es más por un mecanismo autoinmunitario. No hay tratamiento específico. Generalmente es sintomático. Si el niño está con vómito, uno le hace la metoclopramida, el reposo gástrico, pero generalmente tiene su periodo de evolución con o sin medicación. Hay una patología que por allí nos gusta a los neurólogos, pero claro, no es tampoco tan vista, pero tiene mucha importancia de poder determinarla, que es el síndrome de Kingsburg. Este síndrome no se ve nada más que en el lactante y la primera infancia. Lactante y primera infancia. O sea que antes de los 2 años generalmente. Su debut es habitualmente, pero no siempre, agudo. ¿Y esto qué es lo que presenta? No hay síndrome cerebeloso en estos chicos. Si bien que no se pueden parar en un momento dado, sino que son mioclonías. O sea, vemos que la parte muscular son clonías
así musculares que estamos observando más que todo a nivel palpebral, incesantes e intensas que toman los miembros, el tronco y la cabeza y hacen imposible los movimientos coordinados, la posición de sentado y el sostén de la cabeza. Les decía de las clonías palpebrales, pero palpebrales, y uno ve los brazos y cuando lo mira el chico uno ve que está haciendo como si fueran contracciones, como sucede a veces con las convulsiones. Esas son mioclonías, nada que ver con el cuadro cerebeloso. Entonces, y también la característica fundamental son las opsoclonías, opso de la parte ocular. Consisten en movimientos bruscos, multidireccionales, anárquicos y asimétricos de los globos oculares, que sobrevienen en forma aguda, paroxística, luego de tentativa de efectuar movimientos voluntarios de los globos oculares. Esta verdadera locura ocular se acompaña siempre de rápida clonía de los párpados. Es decir, este no es un nistagmo, ni horizontal ni vertical, son verdaderas multidireccionales, parecen en forma oblicua, estándolo más bien el ojo de pronto es como que hace una sacudida, una locura ocular, se va para cualquier lado y hasta volver a la posición. Cuando ustedes ven eso en un chico pequeño y que no puede coordinar bien los movimientos, y si lo observan bien, que están como sacudidas también en musculares, estas mioclonías, cuidado que eso es un síndrome de Kingsburg. Y ahora vamos a hablar qué importancia tiene esto. El líquido es normal y el electro no muestra particularidades significativas. La evolución espontánea sin tratamiento es variable. Uno puede asistir a la desaparición del cuadro clínico sin secuela en algunas semanas, pero la mayoría de las veces después de la desaparición rápida de los movimientos oculares, la ataxia persiste durante varios meses y puede quedar un déficit intelectual. Si bien ninguna causa es encontrada, una etiología viral es posible y ha sido descrito en caso de infección por enterovirus. Pero acá es lo que quería recalcar, que cada vez que tenemos una posibilidad de un síndrome de Kingsburg en un bebé entre los 6 meses y los 2-3 años como máximo, que aparece en forma aguda, con esta locura ocular y estas mioclonías, no se deben quedar quietos hasta no descartar que no tenga un tumor, porque esto puede ser una manifestación paraneoplásica y fundamentalmente del neuroblastoma. Sea torácico, sea pelviano, hemos tenido de todos niveles los neuroblastomas y hay que ver, por eso la importancia que tiene es hacer todo un despistaje de esto con no radiografía, con una tomografía de tórax, de tóraco abdominal, dosaje de catecolaminas urinarias, que inclusive aunque dé negativo, hay que seguirlo anualmente porque pueden aparecer hasta los 4 años. Solo hemos visto que fue la primera manifestación de un tumor, de un neuroblastoma, que si uno lo diagnostica precozmente y hace la extirpación, a veces se puede curar el niño. En caso que no encuentre, por ahí tratamiento con ACTH conduce habitualmente a una rápida regresión de los signos neurológicos. Sin embargo, tratamientos prolongados son a veces necesarios y recaídas aparecen al fin del tratamiento. La ablación de un neuroblastoma tiene un efecto variable, pero a menudo es beneficioso. Y dicen que los neuroblastomas que se manifiestan como sintomatología paraneoplásica, un síndrome de Kingsburg, son los de mejor pronóstico con respecto a estos estadios en los neuroblastomas. Hay otro tipo, forma atáxica del Guillain-Barré. Ustedes conocen bien lo que es un Guillain-Barré, que es la polirradiculoneuritis, que a veces se puede presentar como una ataxia aguda, pero es muy difícil de ser confundida con una ataxia cerebelosa. ¿Cómo hace el diagnóstico de la polirradiculoneuritis? Si tiene inflamado y tiene desaparición del arco reflejo, fundamentalmente es importante que estos chicos van a estar arefléxicos, disminución de la fuerza muscular, y como toman las partes del sistema de una polineuritis también, hacen fundamentalmente dolores, parestesia muy severa, que el síndrome de la segue, o sea, el estiramiento y la flexión, el estiramiento de los miembros inferiores hacia el tronco prácticamente provoca un dolor muy marcado porque estamos estirando las raíces nerviosas. Los reflejos rotulianos, como dijimos, son habitualmente abolidos.
el líquido cefalorraquídeo permite de confirmar el diagnóstico, pero siempre recuerden, los Guillain-Barré antes de los 7 días va a ser normal porque es un fenómeno de desmielinización y la disociación albúmina citológica, o sea, el aumento de las proteínas con células normales se va a dar después de los 7 a 10 días de aparición de la sintomatología. El déficit muscular proximal de los miembros inferiores asociado a un déficit de la sensibilidad profunda explica a veces, dice, la marcha atáxica. Y los tumores que también pueden confundir cuando uno está atáxico, y como antes les decía, es muy raro que un tumor se manifieste en forma brutal con una forma atáxica, por eso cuando comienza muy bruscamente, el chico estando bien, más que aparece a la mañana y se había acostado bien, es muy difícil pensar que un tumor generalmente va creciendo y va dando alguna sintomatología muy lentamente, así por eso se dice que la mayoría de las veces se demora entre 2 a 4 a 6 meses el diagnóstico de un tumor. En los tumores, por supuesto, de fosa posteriores, que son la mayoría de los que presentan los niños, el 60-70% de los tumores endocranianos son de fosa posterior en los niños. Puede ser un problema aislado de equilibrio o una incoordinación uni o bilateral de los movimientos. Pero esto presenta generalmente cefaleas, vómito, por una hipertensión intracraniana, que a veces pueden ser ausentes en un comienzo, pero es muy difícil que esto se pueda confundir con una ataxia aguda, la manifestación de un tumor de fosa posterior. El examen neurológico en los tumores muestra ya sea una ataxia estática, manifestada por un desequilibrio en posición de pie o en la marcha, ya sea también por un síndrome cerebeloso cinético, generalmente unilateral, si está en uno de los hemisferios cerebelosos. Si está en el vermis, en la línea media va a dar retro o propulsión, o sea, hacia atrás o hacia adelante. La voz también va a ser escandida y la existencia de una tortícole, ojo con toda tortícole en los niños, excepto en el periodo neonatal, toda tortícole en los chicos no es muscular. Es el aspecto rígido de la nuca, puede verse en caso de tumor cerebeloso por compresión, ¿no es cierto?, de las raíces cervicales. Por eso toda que decimos así tortícole, cuidado en los chicos no durmieron mal y por eso le dio una tortícole, ni por los videojuegos, ni con los teléfonos, como tienen malas posiciones, no van a tener tortícolis por eso. Cuidado con eso porque puede ser una hipertensión intracraniana que está presionando las raíces cervicales. La presencia de otros signos neurológicos, en particular nistagmo, parálisis nervio craneano, signos piramidales, lógicamente evocan la posibilidad de un tumor de tronco y el diagnóstico se basa fundamentalmente por una neuroimagen como la resonancia magnética nuclear. Y otros cuadros que pueden dar también cuadro atáxico, que son rarísimos, el estatus convulsivo de Petit-Mal es el síndrome de Lennox, bueno, generalmente va a estar con confusión mental, obnubilación, polimioclonía. Es imposible de diagnosticar, confundirla con una ataxia aguda. Y en los chicos más grandes, la esclerosis en placa, prácticamente una patología casi del adolescente, de un síndrome cerebeloso unilateral, nistagmo, y lógicamente el líquido cefalorraquídeo da una disposición oligoclonal de las gamma-globulinas, pero lo que da diagnóstico es fundamentalmente las placas de desmielinización con la resonancia magnética nuclear. Yo creo que nadie, uno pide cuando ve una sintomatología de la resonancia y ni pensaba que podía ser una esclerosis en placa. Han sido siempre la imagen la que hace el diagnóstico. Bueno, creo que hemos dado así un pantallazo de los cuadros de la ataxia aguda. Fundamentalmente los dos más importantes quiero recalcar, que es la ataxia en forma aguda que se presenta es por una intoxicación si hay alteración de conciencia o un fenómeno postinfeccioso cuando la conciencia está conservada. Gracias.